Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos en otro video. En este caso he querido grabar un video para hacerles la devolución del práctico número 4. ¿Qué significa devolución? Significa que he corregido el trabajo número 4 y que dadas las condiciones en las que estamos trabajando no ha quedado claro. Quiere decir que han quedado algunas cosas por explicar y por ello he notado algunos errores en la resolución del práctico y sobre todo en el punto 8 que es el desarrollo del cuadro comparativo para evaluar la compra de 3 computadoras. Antes que nada, quería empezar comentándoles que cuando uno aborda un tema nuevo, como en este caso, en el que no es, con el que no está habituado con la terminología y todo esto, el secreto es no desesperar y es leer detenidamente varias veces el texto para ir incorporando poco a poco los términos. No intentar en una sola lectura aprender absolutamente todo lo nuevo. El mundo de la informática, digamos, está muy desarrollado, pero cuando entramos a nivel de detalle nos damos cuenta que hay mucha terminología que nos cuesta ir incorporando y a veces encontramos siglas que son parecidas pero significan cosas distintas. Entonces, bueno, para cerrar un poco esto simplemente es un mensaje tranquilizador para que ustedes sepan que entiendo el cambio de los contenidos y que, bueno, es cuestión de tiempo y de leer y releer. Bueno, ya para empezar con la devolución, me interesaría hablar sobre los objetivos que tiene este práctico. Los objetivos del práctico son 4. En primer lugar, familiarizarse con los términos, como ya les dije, ¿no? Leyendo, incorporando información nueva. En segundo lugar, la idea es que ustedes conozcan los componentes de los equipos con los que están trabajando habitualmente, ¿no? Hemos hablado de discos rígidos, de memoria RAM, de CPU o procesadores, de ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es importante que ustedes conozcan qué es lo que están usando, por lo menos a título informativo. En tercer lugar, lo importante es que ustedes conozcan esto para que incorporen conocimientos que les sirvan al momento de ir a comprar una compu. ¿Sí? Es decir, ustedes van a incorporar todo un conjunto de información que es muy útil al momento de comprar, ¿no? Cuando nosotros vamos y nos enfrentamos a un vendedor y vemos y comparamos precio, entonces lo ideal es por lo menos conocer qué es lo que hace que una compu valga más o menos, además de la marca, que a veces es la variable por la que terminamos decidiendo la compra. Y por último, y creo que es uno de los elementos más importantes, es que ustedes aprendan a aplicar este conocimiento. Y todo esto lo vemos en la pregunta 8. Porque digamos que una vez que nosotros hemos leído todo el contenido del material teórico, tenemos un conjunto de conocimientos que tenemos que complementar junto con las características de uso de la computadora. Es decir, nosotros dividimos en dos partes el conocimiento. Por un lado, todos los datos técnicos que tenemos en la teoría. Por otro lado, tenemos un conjunto de información relacionada con el uso que se le va a dar a las compus que tenemos que comprar. Muy bien. Entonces, con estos dos conjuntos de conocimiento, vamos a completar el cuadro de la pregunta 8 del práctico 4. ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a empezar analizando la pregunta 1 y 3. La pregunta 1 y 3 tienen las mismas características, ya que están divididas en dos partes. En la pregunta 1 pregunto por la función que cumple la CPU.
y después pregunto qué características, pero de la CPU, debo conocer cuando voy a comprar la computadora. Lo mismo pasa en la 3. Yo pregunto cuál es la función que realiza la RAM y cuáles son las principales características que debo conocer, pero de la RAM, para poder comprar una PC. ¿Sí? Algunos han interpretado mal la pregunta y entonces han contestado las características, han dado las características de la PC en ese lugar. Muy bien. Dicho esto, me gustaría después aclarar también, porque ha habido algún conjunto de errores sobre, han confundido CPU con PC y entonces terminan hablando de la PC cuando hacen referencia a la CPU. Es decir, CPU es la unidad central de proceso o procesador. Es un chip que va conectado en la placa madre. El PC o Personal Computer, que sería la traducción de PC, es la computadora completa. ¿Sí? Entonces, no confundir CPU con PC. Son dos cosas diferentes. Bien. Ahora, el resto de preguntas, bastante bien. No ha habido casi errores con respecto a la clasificación del software y algunas características propias de los discos rígidos. Ha estado bien interpretado todo. Bien, seguimos entonces con la pregunta número 8, que es la que más dudas ha generado. Y bueno, voy a intentar hacer una explicación breve y lo más gráfica posible. Para poder hacer la planilla comparativa, para poder completarla, nosotros necesitamos tener bien claro dos grupos de información. El primer grupo de información es toda la teoría que nosotros hemos leído para contestar las primeras 7 preguntas. Es decir, que toda esta información nos dará los conocimientos necesarios para completar las características de las computadoras que nosotros tenemos que comprar. El segundo grupo de información viene dado por las características de uso que se le dará a las computadoras que queremos comprar. ¿Sí? En este caso se las he dado yo en la parte como complemento de la pregunta 8. Entonces, por un lado tengo características de las computadoras en las filas. ¿Sí? En esta fila yo tengo la compu 1, cuyas características están descritas aquí. Esas características me condicionan el material o digamos, las componentes que tiene que tener o las características de los componentes que tiene que tener la PC que yo voy a comprar. Aquí debo poner un proveedor, por ejemplo, podría ser Acer, uno podría ser HP, o hay quienes han puesto algún proveedor más, no tan relacionado con la marca, sino han puesto Garbarino, por ejemplo, ¿no? Empresas que venden todo tipo de computadoras. Entonces, como les decía, esta planilla es comparativa y me permite hacer converger las características de las compu que están condicionadas por el uso que le voy a dar a la compu. Yo aquí he puesto algunas características, como ustedes pueden ver, y está claro que para la compu 1 yo voy a necesitar una computadora muy potente porque voy a trabajar con mucha cantidad de información, con programas gráficos, entonces necesito un procesador relativamente potente. Necesito bastante memoria RAM, en este caso podrían ser 8 o 16 tal vez, ¿sí? Para estar más holgado y más seguro de que va a funcionar bien. ¿Sí? Bien. Aquí voy a tener una 5 y aquí voy a obtener una i5 también, pero en donde voy a escatimar o voy a hacer características diferentes de los componentes es en el tamaño del disco y el tamaño de la memoria RAM. Entonces esto me debería hacer bajar el precio. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí lo que hay que hacer es como un equilibrio entre lo que voy a comprar, lo que hay disponible y el uso que le voy a dar. Me refiero a lo que hay disponible en el mercado y el uso que le voy a dar a la computadora. ¿Sí? Entonces, lo importante para que esta planilla sea comparativa es que las características
entre proveedores no tiene que variar. Fíjense, yo aquí tengo un i7, que es una característica de un procesador de Intel, de la marca Intel. Y acá yo he puesto un procesador AMD, es de la marca AMD. Independientemente de que sean marcas diferentes, las características, como por ejemplo la velocidad de procesamiento, 3.8, que se mide en gigahertz, ¿sí? Como ustedes lo han aprendido en el texto que yo les he dado, esto no debe variar, es decir, yo le puedo llamar al procesador de manera diferente, ¿sí? O sea, una empresa le llama i7 y este le llama AMD con otras características, pero la velocidad de procesamiento debe ser la misma. O sea, independientemente de la marca, lo que yo tengo que ver es que los proveedores me ofrezcan la misma característica técnica. Acá lo importante es la velocidad, ¿sí? Y también la generación de procesadores, es decir, los procesadores con el tiempo van evolucionando y un i7 puede ser de una generación muy vieja, 2200U, o bien una generación muy nueva, 7200, ¿sí? Entonces, la primera característica, el primer 2 del 2200 indica que es generación 2. Y aquí el 7200, el 7 indica que es generación 7. Podría ser una T, esa característica es indistinta, ¿sí? O sea, estos detalles hacen variar el precio. Y eso me explica cómo un i7 de generación 2 tiene un precio y un i7 de generación 7 tiene otro. Son más sofisticados, entonces eso me hace variar el precio. Entonces, son todas variables que yo debo ir como jugando, como haciendo malabarismo para lograr un precio adecuado que tenga relación, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, para redondear, aquí yo hago converger conocimientos técnicos en la columna de las características que se deben repetir en lo posible, dentro de lo posible, y estas características están condicionadas por el uso de la computadora. Fíjense que yo, una compu en un almacén, como la que se va a usar en la característica de la compu 3, en este caso va a ser una compu que va a estar utilizada solo para programas de gestión de stock. En cambio, esta va a tener un uso más sofisticado, ¿sí? Por eso no necesito características tan distintas. Y ya para cerrar, les muestro, o les voy a mostrar, fíjense aquí, yo me he traído una tabla hecha por alguno de los compañeros de ustedes, un compañero o compañera. Digamos, esta es una tabla que está equilibrada, es una tabla comparativa que está bien hecha, ¿sí? Fíjense que aquí han utilizado un i7 para la compu más sofisticada y un i5 para la menos sofisticada, y la menos sofisticada de todas un i3, ¿lo ven? Fíjense que el precio aquí es drásticamente diferente y es lógico porque tenemos un procesador con una tecnología muy moderna y este con una tecnología menos moderna, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que analizar por qué esta diferencia de precio, por ejemplo. Fíjense, 107.000 contra 73.000. Acá estamos usando básicamente, primero, son marcas distintas que dan diferentes precios. Habría que analizar aquí, en esta diferencia de precio, la generación de procesador, porque fíjense que tenemos un procesador i7, esto lo he puesto yo para que ustedes lo tengan. En realidad el compañero lo ha hecho así. Compara un i7 en los tres casos, pero no analiza la generación. Y aquí puede estar la explicación de la diferencia de precio. Posiblemente este i7 sea una generación más moderna que este que está aquí. Perdón. Entonces, este es un ejemplo de algo que está coherente, organizado, que hay un equilibrio entre los componentes y la utilización de la computadora. Y aquí hay un trabajo regular, en donde nosotros tenemos, fíjense, aquí hemos llamado Intel Core, no habla de cuántos núcleos tiene. Aquí estamos comparando un i9 con un i7, fíjense la diferencia de precio es abismal, casi el doble. Y aquí es donde yo encuentro que no podemos hacer esta comparación, ya que estamos comparando tecnologías muy disímiles, ¿sí? Entonces aquí habría que ajustar un poquito las características para que fuera más comparable, ¿sí?
Bueno, con esto entonces yo les dejo dos ejemplos y les cierro básicamente la devolución para que ustedes puedan resolver el práctico aquellos que lo han desaprobado.